Este capítulo de Operación Crimen fue grabado meses atrás. La presencia de Valentina regresa en esta entrega y con ella el cierre de esta segunda temporada. Lo que están a punto de escuchar puede resultar perturbador. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos a Operación Crimen. Hoy vamos a tratar el tema de Luis Gregorio Ramírez, más conocido como el monstruo de la soga. Para ampliar este panel nos acompaña Edwin Olaya, psicólogo con más de una década de experiencia en criminología y psicología forense. Trabajó en la Fiscalía General de la Nación como perfilador criminal. Aquí estamos nuevamente trayendo pues ya un tema de vivencia precisamente con este caso en particular, teniendo un magnífico invitado que además conoce muy bien desde hace tiempo toda la evolución que hemos tenido con este individuo que ha tenido varios motes. Al comienzo le llamaron el monstruo de Tenerife, hoy día monstruo de la soga. De hecho, y encontré con sorpresa a Valentina que a él le gusta mucho que ya en la trama Cuba le digan soga, soga, soga. Así es como lo llaman. A él ni siquiera le gusta que lo llamen ni Luis Gregorio, sino Le dicen soga. soga. Pues tú hace pocos días estuviste en la cárcel Tramacúa en Valledupar hablando con este personaje, pero antes de que nos cuentes, también nos gustaría que Edwin nos hablara desde ese inicio, desde cómo fue ese encuentro y ese perfilamiento que le hiciste hace muchos años. Claro que sí. Bueno, primero a ti, a Belisario, un saludo muy especial. También un saludo a todos los seguidores de este canal. Un placer estar en este episodio tan especial hablando de un caso que curiosamente no tuvo mucha repercusión, no sonó tanto. Bueno, cosa que se entiende también por las dinámicas violentas de Colombia, pero que es un caso bien particular y por eso celebro que estemos hablando hoy de este caso. Bueno, con Luis Gregorio Ramírez Maestre, como bien lo dices, alias Soga en la trama Cuba, nuestra primera relación fue desde el CTI de la Fiscalía, desde la Unidad de Análisis de Comportamiento Criminal. Llegó un investigador que nos dijo, oiga, está pasando esto en Barrancabermeja. Luis Gregorio actuó en varios departamentos, en varios municipios, pero en particular aquí nos convocaron a Barrancabermeja porque aparecieron unos cuerpos con unas características muy especiales que aparecían amarrados. No todos presentaban el mismo estado de descomposición, algunos ya eran restos óseos, otros ya eran un poco más frescos. Y listo, organizamos viaje, llegamos allá a Barrancabermeja, empezamos a revisar todas las carpetas, si no estoy mal eran 6, 7 casos, no recuerdo muy bien en este momento, y en ese punto fue que empezamos a familiarizarnos. La Fiscalía tenía varias hipótesis con respecto a lo que estaba pasando, pero después de revisar la documentación, encontrar incluso cosas que estaban faltando para que el caso fuera más sólido, les dijimos, no, aquí lo que ustedes tienen es realmente una asesino en serie. Nos sentamos incluso con todo el equipo forense, fiscal, investigadores, recuerdo que había investigadores de la SIJIN en ese caso, y empezamos a contarles, bueno, aquí lo que ustedes deben esperar o buscar es un individuo con tales características, funciona así, pilas, de hecho mientras estamos hablando muy seguramente está buscando a su nueva víctima. Y con eso que les dijimos, el fiscal dijo, oiga, lo que ustedes nos están mencionando nos dice que tenemos que tomar esta línea investigativa. Ellos ya tenían un par de sospechosos, pero dijeron, no, vamos a seguir a este, y efectivamente a la vuelta de unas semanas, casi como un mes más o menos, un mes largo, hicieron la captura de Luis Gregorio en Santa Marta, si no estoy mal, mientras estaba haciendo un trámite para reclamar como una compensación del Estado, algo así por víctima de desplazamiento, algo así por el estilo. Y ahí ya se realizó la captura y después nos volvimos a encontrar algún tiempo después en unas diligencias de interrogatorio largas, muy largas. ¿Cuándo fue la captura de Luis Gregorio? ¿En qué año fue? Uy, no me acuerdo, Belisario, échame un cabo porque yo con los números creo que fue en el 2013, 14. No tengo ahorita la fecha exacta, pero sí me acuerdo del día y del mes. Ok. 12 diciembre, sí, 12 de diciembre, porque él lo menciona en la entrevista,
pero no recuerdo si 2012 o 2013. Es que creo que fue 2012. Sí, creo que 2012. 2012. Porque Y me sí. llamó la atención el 12-12 hace. No, y sí es coincidente aquí una anécdota que nada le va a Acá aportar la al productora caso. nos está diciendo, ¿qué día? Sí, Ok, 2012, sí, ¿eh? 12, porque 12, 12. la captura de él se dio cerca del cumpleaños de mi compañero, o sea, con el otro perfilador con el que fuimos, y la revisión de los casos la hicimos en mi cumpleaños. Ok. Entonces, sí, todo fue en el mismo año, 2012, sí. Bueno, este fue un caso viral, pero de pronto hay gente que no lo conoce. ¿Quién es Luis Gregorio Ramírez Maestre? ¿Y qué hizo? Bueno, hoy realmente a Luis Gregorio lo reconocemos como uno de los asesinos en serie en Colombia, de este espectro amplio y variado. De hecho, es un sujeto muy particular, Belisario, que también ha revisado este caso, además que tuve el privilegio ya de hablar con él después de esa ola mediática, porque eso también afecta un poco cuando ellos hablan, ¿no? Y más con él. Él tiende a ser vanidosito. Pero bueno, en fin, el asunto es que hoy en día, dentro de nuestro espectro criminológico, es considerado una asesino en serie con una selección de víctimas muy particular que, a diferencia de otros seriales que se centraron en menores de edad, no, Luis Gregorio se centró en adultos, hombres, y en particular, independiente del municipio donde se estaban desarrollando o donde él ejecutó estos delitos, todos eran mototaxistas, lo cual ya desarrollaba un perfil victimológico bien particular. Duró varios años actuando en varios lugares de Colombia. De hecho, después de lo que les comento del trabajo que se hizo en Barranca Bermeja, cuando ya ocurrió el cambio de fiscal fue que empezaron a asociar todos los casos. ¿Sí? Los de Valledupar, creo que hay unos en Sincelejo, creo que hay uno en Antioquia, no recuerdo muy bien, fueron bastantes y ya como, ok, todos estos son los casos de Luis Gregorio Ramírez Maestre. Y la particularidad en el caso de él, lo que lo saca, digamos, de nuestra tradición de seriales que terminan estrangulando con las manos, cortando, disparando, aunque él en algunos casos se utilizó armas para controlar a sus víctimas, realmente su particularidad fue que él disponía de unas sogas, utilizaba sogas, unas cuerdas sintéticas de hecho, para no solo controlar a sus víctimas, sino disponer un sistema de estrangulamiento en el cual la propia víctima era el artífice de su muerte, ¿sí? Algunos incluso han llegado a asociar este caso con esta serie de películas Saw, en el que lo que sea que haga la víctima, ella es la responsable de su muerte, pero obvio, pues el único responsable es Luis Gregorio. Y para ello se apoyaba de troncos, de ramas, ataba a las víctimas con un sistema de poleas, o cuando presentaba algún tipo de inconveniente, sucedía que las amarraba ellas mismas, ¿sí? Eso sí, utilizando la torsión de los músculos de los brazos, es decir, igual, el mismo mecanismo, si la persona trataba de estirar un brazo o el otro, terminaba apretando el nudo. Se asfixiaba. Y morían todas, o la gran mayoría, por asfixia. Hay evidencia forense que sugiere que algunas murieron por otras causas, es decir, por heridas, por elemento cortopunzante, pero principalmente lo que destaca es el uso de cuerdas, lo cual llama la atención, no es algo típico, es mucho despliegue conductual para para ejecutar una muerte de este tipo, y por eso digamos que llama la atención que contrario a lo que uno esperaría, que sea muy mediático, que tuviera mucho cubrimiento y mucho estudio, realmente no. Hasta ahora es que está como moviéndose el escenario mediático para conocer, bueno, quién es este individuo, qué fue lo que hizo y en particular a quiénes, que al final de cuentas creo que es lo que debe primar, o sea, qué pasó con estas víctimas, cuál fue su reparación, cómo cambió la vida de ellas, para no obligarlas a estar siempre a la sombra de Luis Gregorio, ¿no? Pero bueno, eso así a grandes rasgos, porque siempre hay cositas anecdóticas del caso, pero ese es Luis Gregorio Ramírez Maestre. Ok, pues como decía al inicio del programa, Doc, acabas de llegar de Valledupar. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo viste la conducta de Luis Gregorio? Cuéntanos un poco. Bueno, aquí hay varias cosas. En lo que mencionaba ahorita David, hay unos elementos que se impresionan al momento de uno tener contacto directo con Luis Gregorio. Y uno de esos es sus distorsiones cognitivas, es decir, él en un momento dice que pues él no los ultima, sino que ellos terminan muriendo, que él tampoco los torturaba. Dice que las autoridades mienten cuando él dice que se quedaba a observar cómo sus víctimas morían. Él dice que no, entonces que por eso no entiende por qué lo acusaron de tortura.
por qué le querían meter el delito de tortura. Pese a que pues uno entiende que él se ufana de los nudos que hacía. Él dice básicamente que dentro de esos nudos aprendió a hacer 17 nudos por un ejercicio que pudimos ver que él hizo precisamente con Rafa y con el camarógrafo que nos acompañó. Utiliza por lo menos 5 tipos de nudos en una velocidad impresionante. Él inclusive se ufanaba de decir que al comienzo se demoraba más o menos 8 minutos en someter a la víctima y que al final pues, con Rafa lo hizo en 40-45 segundos. El efecto polea es impresionante, la manera como amarra brazos atrás usando por ejemplo un árbol. Siempre usaba un tronco de árbol. Primero ataba una muñeca, después la otra, cuello y pies. De tal manera que cualquier movimiento desesperado que hiciera la víctima lo que iba era a contribuir a terminarse ahorcando. Incluso muchos de los cuerpos, seguramente tú los viste en las necropsias, aparecieron sin cabeza. Y él, sí, a él se los mostraron, inclusive tuve la oportunidad de verlo. Y él cómo lo explica, dice, claro, porque la cuerda que yo utilizaba era muy especial, no narra qué tipo de cuerda es una cuerda sintética, pero con una situación especial que hace que al final termine cortando tejidos, cortando ya con el tiempo seguramente hueso, o sea, una cosa brutal. Impresionante, impresionante, es algo a lo que debemos ponerle atención, primero para comprenderlo, segundo por lo que muy bien decía Edwin, pues el tema de las víctimas, ¿sí? Las víctimas siguen estando muy pendientes de la suerte de Luis Gregorio. Y él tiene también muy consciente, Valentina, el tiempo que le resta en prisión. Él está diciendo que en 8 años recupera la libertad, y es cierto. El tipo tiene muy buen comportamiento en prisión, está haciendo obras manuales y nos sorprendió porque el momento en que tuvimos el primer contacto con él, nos trajo una mochila tejida por él, con el escudo del Atlético Nacional. Asiste a todas las clases, a todas las actividades que le permitan tener descuentos. Solamente el reporte de una riña que tuvo, sin embargo no trascendió. O sea que el tema de sus descuentos sí es real, que en 8 años pueda recuperar la libertad. Ya lleva 12 en prisión. Fue condenado a cerca de 40 años, o sea que va a estar por la mitad y seguramente sí la puede recuperar. Ok. Edwin, ¿vas ahorita a complementar algo? Sí, no, tiene que ver con justamente lo de las cuerdas y sobre todo enfatizar lo que estabas mencionando, Belisario. Lo que pasa es que al ser cuerdas sintéticas, piensen ustedes en esas cabullas, pero no las de yute, no las de fibra vegetal, sino son cuerdas de esas que parecen plástico trenzado y en consecuencia lo que tú mencionabas. Primero estaba la presión del cuerpo, ¿sí? En vida. Y como es un sistema de nudos corredizos, entonces se empiezan a apretar. Ya después, cuando pues, la persona ya fallece, el cuerpo ya no hay en reacción vital, empieza a descomponerse, pues eso también influenció que algunas cuerdas empezaran a penetrar sobre las propias heridas que ya se habían marcado en vida, como de resistencia, de tratar de salir, de tratar de recuperar postura, porque en algunos casos Luis Gregorio también los ubicó, no en todos, pero sí en algunos los ubicó en una posición en la que no estaban ni de pie ni sentados. Entonces, y me llama muchísimo la atención lo que tú mencionas, Belisario, de que él no percibe, él no ve la tortura en esas acciones. Es decir, la asfixia no es una muerte que ocurra de manera inmediata. Si sale bien, perdónenme el término, es decir, si resulta muy efectiva, tomará de 3 a 5 minutos, ¿sí? Con ligadura. Y pues fíjate tú, bajo esas circunstancias de no poder hacer nada para cambiar lo que te va a pasar, tratar de resistirte a esa situación inevitable que va a ser morir, pues es un acto de tortura. Quizás desde el punto de vista penal, ahí sí ya tendríamos que entrar con más, con guantes de seda, a ver si de pronto sí la intención de él estaría enmarcada en el tipo penal de la tortura, pero como acto de violentar a otro de una manera sostenida, de una manera muy particular, como ya les hemos descrito, pues claramente es una tortura. Entonces,
Sí, es todo un personaje, por supuesto, y lo que tú dices es espectacular en cuanto a cómo él se autopercibe y percibe sus acciones. Y algo es claro, la mochila es parte de su quedar bien, porque eso fue también lo que utilizó con sus víctimas. Siempre quedar bien, no representar amenaza, y pues chévere que piense que le quedan 8 años. La cosa es que tiene 2, 3 condenas adicionales, o sea que tal vez le falta documentarse un poquito más sobre lo que realmente le queda aquí en adelante, así que tranquilos, tranquilos. Sí, claro. Belisario, ¿cómo describes la conducta de Luis Gregorio? Tú llegaste y él cómo lo recibió, cómo fue, que a propósito tú fuiste con Rafael Poveda, que este capítulo también lo pueden ver en el podcast Más allá del silencio con Rafa Poveda, donde van a tener un poco más detalles de lo que sucedió ese día. Sí, seguramente ya con Rafa vamos a tener unos apoyos de algunos de los momentos que tuvimos en esa entrevista. Bueno, lo primero que sorprende es que Rafael había hecho una avanzada con él hace unos meses. Y él estaba usando el uniforme de todos los que tienen los PPL en la Trama Cuba. Aquí llega vestido de civil, se ve muy bien arreglado, con la mochila que les digo, con el escudo del Atlético Nacional. Lo entiendo porque él vivió mucho tiempo en Medellín, estuvo instaurado mucho tiempo en Medellín. Allá en Antioquia tiene más de una víctima, él lo admite. Él admite sus 36 víctimas, él dice que no tiene más, ¿sí? Nosotros, a través de lo que se empezó a decir, que más o menos 60, esa presunción, no, él dice son 36, y las recuerda, algunas inclusive con nombre propio. Pese a que niega que las identificaciones de sus víctimas él las tenía cuando le hacen el allanamiento al sitio donde él residía y en el momento de la captura. Él dice que no, que fue como otra distorsión cognitiva, precisamente la fiscalía quien le implantó esos documentos allá. Pero cuando se lo preguntamos, pues él no puede justificar eso, ¿sí? Lo mismo los cascos de motocicleta y bueno, todo este tema es mucho de su tema distorsionado. Entonces encontramos un tipo vestido de civil, bien, bastante robusto, ¿sí? Está haciendo ejercicio, dice levantar en promedio 140, 150 libras, sí está muy grande. Eso también nos hace, o me hizo a mí pensar precisamente cómo era ese momento de sometimiento de las víctimas. Y es alto. ¿Por qué no se escogía a alguien como a Edwin y a mí, es decir, ectomorfos, ¿sí? que él pudiera básicamente dominar? Pues le da una ventaja instrumental bastante fuerte. ¿Cómo era el engaño? Si se desmitifica un poco de que él hubiera trabajado con alguien. En alguna ocasión escuché precisamente en una conferencia en la que tuve la oportunidad de estar con la Policía Nacional, que hizo también ese trabajo de perfilamiento, que sospechaban que había un cómplice. Hasta ahora no hay evidencia de eso. No sé si Edwin sabe. No, nunca. Nada. Nunca. Y no lo creo. Estoy contigo. Sí, exacto. No. Es parte de sus distorsiones. Tampoco. Es decir, no, pero ya no solo- lo dice, ya no lo dice. ¿Ya modificó el Ya libreto? no, ella no Ok. dice. ¿Qué dice Fíjate ahora? que ya no dice, antes decía que eran los paramilitares que lo habían obligado, Sí. que tenía cómplice, no. Sí, sí, Pues ya sí. dice que solo lo hizo y todo el tema. Por eso ahora, como bien decía Edwin, es mucho más creíble, ¿sí? Uno analiza lo que había antes y el ahora es mucho más aterrizado. Otra de las situaciones desmitificadas, seguramente tú tuviste también conocimiento de eso, que la firma era los rosarios de madera que ven en las víctimas. Sí, que esa es una colocaban. postura de algunos perfiladores institucionales, creo. No. pero no están en No. todos los casos. Bueno, al menos lo que yo vi. No lo creo. Y en ese orden de ideas, colega, entonces las cuerdas, ¿qué? ¿Terminan siendo un objeto netamente instrumental? No lo creo. Esa es la firma. Ahí está. No, Pues los nudos. dejen sus comentarios. Por favor. Los nudos, o sea, hay demasiado despliegue No, conductual. O sea, no, pero bueno, pero absolutamente, yo sí creo, es que ¿tú qué opinas, Valentina? ¿Sí o no? Ustedes me ponen... O sea, ¿Tú no crees que sabría 36 realmente. personas fallecidas a punta de nudos es gratuito? firma. No. Sin duda. ¿Qué dice nuestro camarógrafo 1? ¿Qué dice nuestra productora?
Sí. Camarógrafo no. Mucho de conductual. Estoy de acuerdo. Pero pues bueno. Mira, es que voy al tema de los rosarios de madera que decía que habían encontrado en varias víctimas. En realidad no fueron más de 4. Ok. Muchas de ellas eran de uso personal de los mototaxistas. Bueno, es muy típico de la zona. Claro, exactamente. El contexto. Muy típico. Y fíjate que muchos de los papá, mamá de las víctimas decían eso, sí, mi hijo era un hijo juicioso, era practicante, era católico, era creyente. Pero además hay un caso en particular donde tuve yo la oportunidad de observar elementos de fotografía de necropsia donde aparece puesto encima, es decir, no la tenía, aparece puesta. Yo creo que fue alguno de los informantes que dieron cuenta del cadáver al encontrarlo, seguramente se asustaron, porque tú más que nadie lo sabes. La primer teoría que tenían las autoridades era, eso es producto de un rito satánico. Salió. Sí. Y evidentemente eso impresiona. Si estamos hablando de campesinos, si encuentran eso, creen que fue un rito satánico, le colocan un escapulario, un rosario, y las autoridades en un comienzo se confundieron creyendo que eso hacía parte del ritual que él hacía. Nada. Él lo niega rotundamente. Pese a que te dice, ya que le dijo al juez que lo condenó, Dios lo bendiga, su señoría, y que a nosotros nos decía, Dios me los bendiga. En un momento cuando yo lo confronto con eso, me dice, es que yo no practico ninguna religión y yo ni siquiera creo en Dios. Se le notaba la furia en su expresión. Les ven, sí. Y se lo creo, en absoluto. Eso él no lo puso, eso no es parte del contenido de su ritual. Su ritual era más de los nudos, sin lugar a dudas, y de todo lo que eso implicaba y de cómo se iba superando a sí mismo en esta acción criminal tan perversa, tan fuerte. Es impresionante, de verdad que impresiona esto. Por eso digo, sobre esto hay que crear también conciencia, porque seguramente no va a ser el último que tengamos en ese sentido. Cuéntenos un poco entonces ahora de las víctimas. ¿Cuáles eran los perfiles? ¿Qué edades tenían? ¿Eran todos hombres, mujeres? Me encanta esa pregunta porque muchas veces en estas historias como que todo el foco está en el agresor. Hablemos de las víctimas. Belisario ha tocado un tema y quisiera arrancar por ahí. Eran en su mayoría personas de familia, ¿sí? Personas de familia que de hecho, y ojo con esto que a veces como que no lo tenemos tan en cuenta, estaban en una condición de vulnerabilidad. Es decir, tuvieron que echar mano al mototaxismo, que para los que nos están viendo de otros países es una forma de transporte informal en Colombia, en el cual, a diferencia de un automóvil, pues la persona ofrece sus servicios de transporte en una moto. ¿Listo? Y esto ocurre sobre todo en la región norte del país. Entonces, si tú necesitas ir del lugar A al lugar B, sencillamente le haces la parada a un mototaxista, te pones el casco, en el mejor de los casos, y listo. Entonces, eran personas que trabajaban en eso. Algunos de ellos, incluso, creo que era el caso de Amador, él estaba trabajando para pagar la moto. O sea, ni siquiera era de él. Y si no es el caso de Amador, es de otro de los de Barranca Bermeja, pero no sería raro que fuera... ¿De John? Algo así. Sí. ¿Quién? De John Jairo. Otro de los muchachos. Sí. Ok. Entonces, eran hombres, partamos de ahí, eran hombres porque es un oficio típicamente de hombres en esta región. Y como cualquier transportista, estaban en contacto directo con clientes, con cualquier persona. Y esto ya de por sí le abría la puerta, o le abrió la puerta de acceso a Luis Gregorio. En algún momento se habló que él siempre los seleccionaba, que él llegaba a seleccionar y que, mejor dicho, los cazaba. No, él hacía su tanteo. De hecho, después hubo testimonios de mototaxistas que dijeron, sí, yo llevé a ese tipo, me dijo que lo llevara, e incluso me empezó a preguntar por la familia, que qué necesitaba, a construir esa relación de confianza para llevar a cabo lo que en algún momento fue la treta final. Y es, en el caso de Barranca Bermeja, que tú mencionabas el mote del monstruo de Tenerife, Tenerife era una zona, o es una zona, en donde se encontraron todos los cuerpos en Barranca Bermeja. Pero esa zona tenía un lado oscuro, y es que muchas veces allá llevaban a los mototaxistas para lesionarlos y robarles las motos. Entonces la gran mayoría decía, no, yo allá no voy. Pues, ¿por qué? Pero Luis Gregorio en más de una ocasión decía, no, tranquilo, mire, yo le doy tanto. Pues si a ti en una carrera te ofrecen lo que fácilmente puedes ganar en una semana, entonces ahí es cuando la vulnerabilidad de estas víctimas
toma relevancia, no es un acto, y también un poco a propósito de lo que tú mencionabas, y me encanta el término, desmitificar a Luis Gregorio, no es que fuera el genio criminal que engatusó a las víctimas. Fue hábil en cuanto a identificar y aprovechar esa vulnerabilidad de estos hombres, que el más joven, si no estoy mal, era Amador, de 16, 17 años. Hubo una víctima, recuerdo yo, de 41, 42 años, creo, no recuerdo muy bien. Y era fácilmente como el hermano, el papá, el tío de cualquiera de nosotros. Era un hombre que salía todos los días a rebuscarse la vida para ayudar a sostener a su familia o para pagar sus gastos. De hecho, una de las víctimas se metió a eso para comprarse un celular nuevo y mejor. Y miren en lo que terminó. Entonces, digamos que desde lo macro y desde lo micro, estas eran las víctimas. Y pues quisiera aprovechar para decir, Valentina y Belisario, que desafortunadamente el sistema judicial, como suele pasar en estos casos, no ha sido completamente, sí, digámoslo de esta manera, responsable. O sea, hay 3, 4 condenas por estos hechos, pero ese acceso a la verdad, a la justicia y por supuesto a la reparación, con la treintena adicional de víctimas indirectas, es decir, las familiares, no se ha producido. Y el riesgo es que este caso se convierta en una anécdota judicial, pero las víctimas, como bien lo decías, Belisario, están pidiendo, hey, aquí estamos. Claro. Necesitamos saber si ese señor, si fue él, ya que los está reconociendo, qué bueno sería que nos dijera si mi esposo, mi hermano, mi primo, mi tío, mi novio fue víctima de él. Mira, Valentina y Edwin, aquí hay algo muy importante y es que a uno en el fondo le causaba cierta indignación cuando escuchaba y veía este tifo. Y es que él decía, todavía mantiene eso, seguramente tú lo llegaste a escuchar, de que las víctimas presuntamente tienen antecedentes penales, que eran ladrones, que pertenecían a bandas criminales. O sea, como justificando. Claro. En particular hubo una perseveración. Yo fui a hacerle una valoración neuropsicológica. ¿Sí? No vamos a aplicarle pruebas tradicionales ni nada de eso porque el tipo en eso también estaba muy prevenido. Pero en el ejercicio de ver cómo su memoria, sus funciones ejecutivas, su velocidad de procesamiento, su impulsividad, su control inhibitorio funcionaban, digamos que hay una riqueza interesante para mostrar, para aprender. Uno nunca deja de aprender. Y en relación con las víctimas, él decía que muchos de ellos acostumbraban, él comienza en Valledupar, que es su tierra, a robar computadores de las universitarias en Valledupar. Entonces que él ya los tenía detectados y que esa era como una forma de hacer justicia, ¿sí? Falso, toda falsedad, hay una vivencia de eso, hacía parte de la distorsión del tipo, o sea, no, muy perverso. Y lo que muy bien dice Edwin, estos eran muchachos precisamente crédulos, de familias que quieren salir adelante, que él convencía. De hecho, me hiciste acordar de una cosa tenebrosa que el tipo dice en un momento, sí, él los vigilaba, los acechaba inicialmente, con algunos hacía carreras. ¿Cuál era el más vulnerable? El que se mostraba más, el más chicharachero con la que abría moto, más. sí, el que corría en la moto, el que hablaba más, el que se ponía las gafas oscuras, y ese era el que él lo tenía entre ojos. Entonces le pidió una carrera, él nos narra y nos impresionó muchísimo. Dice, yo iba con uno de ellos y me preguntó en la ida a Tenerife, es que por allá es peligroso, y es que por allá es el que está matando, y le dijo, ¿y qué tal que que uno de esos sea usted? Y él le dijo, no, nada, ¿cómo se te ocurre, muchacho? Vamos, hacemos esto, tal, no sé qué. Se ganó la confianza, llegaron hasta un sitio. Como a los 2 días después, vuelve y lo contacta, le ofrece más dinero, lo lleva más allá, y es cuando él en ese momento tenía un arma de fuego. Utilizó tanto cuchillo para someter a la víctima como arma de fuego, y se lleva al muchacho y lo asesina, le quita la vida. ¿Alguno de ustedes tuvo contacto con alguna de las familias de las víctimas del Luis Gregorio? No. De parte de mi equipo no, toda vez que el trabajo se centró mucho en el análisis de los casos y en ya estar en el interrogatorio de él. Sí pensamos en algún momento ofrecer nuestro apoyo para hablar con ellos, incluso porque
Belisario, dime si no es cierto, estos casos de lo que más tienden a carecer es de la victimología. O sea, a duras penas se conocen los datos, ¿cómo es que le dicen? Los generales de ley de las víctimas, pero no sabemos qué más, quiénes eran realmente para identificar lo que ya hoy en día pues se ve mejor y es quiénes eran, cómo funcionaban y demás. Entonces, en ese punto, no, digamos, las autoridades en ese instante no era relevante que se hablara con las víctimas, pese a que ya había muchas. De hecho, cuando analizamos el caso inicialmente en octubre del 2012, mi compañero y yo hicimos una solicitud especial a medicina legal al CIRDEC y empezamos a describir qué tipos de cuerpos, bajo qué condiciones sería interesante que nos emitieran un listado. Y salió un listado larguísimo. Y cuando aparecieron los elementos que supuestamente le implantaron, ¿no? La cédula, los pases, yo me acuerdo cuando hablé con él, fíjate lo que tú estás diciendo, ya se depura, como que ya es más creíble. En ese momento él decía, no, es que a mí me gusta caminar por el campo, por la trocha. Y yo me encontré esa cédula. Dios. Yo me encontré ese pase. Y les decíamos, ¿y los cascos? No, eso es de negocios que yo a veces hago en Medellín. Bueno, por ahí tal vez sí, porque tú sabes que ahí las motos tenían un mercado, ¿no? O sea, también hay otro delito material ahí, subterráneo. Pero el asunto es que el trabajo con las víctimas fue muy limitado, muy limitado. Que es algo muy importante. Claro. Sobre todo porque pues fueron muchas víctimas, ya había muchos indicios desde el principio, hubo una respuesta un poco letárgica de las instituciones. Entonces, hombre, no se hizo, se debió haber hecho y todavía es una deuda pendiente para con las víctimas. Para ilustrar un poco esa firma, si lo queremos llamar así, de Luis Gregorio, quiero hacer un ejercicio ya que están acá. Estamos, no, por Dios. No voy a amarrarlo, no, jamás. Es de verdad que es impresionante eso. Yo sé que precisamente en el podcast con Rafael les va a contar la sensación que tuvo. En algún momento le dijo al camarógrafo, mire, ayúdeme porque esto me está apretando. Y si alcanzamos a ver la seña que le hacía la soga. Eso que no usamos las sogas que él comúnmente utilizaba. Trajimos una sintética incluso, sí, que compramos allá en Valledupar, incluso de 2 calibres. Él dice, no, esto no es, porque la que yo usaba tenía una especie de alambre adentro, algo adentro que era como una especie de resorte que él decía que ayudaba, que apretaba más. Una cosa perversa. O sea, no es nada como esto es mucho más simple, más sencillo. Primero las damas, escoge una. Esa, la del medio. Ok. ¿No te das cuenta que psicológicamente cuando uno va a escoger, la gente tiende a escoger la del medio? ¿Sí? Igual me voy a morir, entonces hagámosle. No, nadie va a morir acá, no se No, mata. tranquilos, todo está calculado. Luis Gregorio me dijo algo cuando yo le pregunté sobre los nudos, como parece fácil pero es difícil. No olvido esa frase, me dijo así, parece fácil pero es difícil. Y yo fui a ilustrar eso que puede parecer fácil pero es complicado, y que lo hagan después de mí. Entonces, la primera instrucción es que no pueden soltar las puntas de las cuerdas, o sea, ni por nada soltarlas. Vamos a lograr hacer un nudo en el centro de la cuerda sin soltarla, ¿ok? Y me sigue. Acá. Va por debajo y ahora por encima. De tal manera que logren amarrar sus muñecas de esta forma. Ay, creo que perdí. Ah, no, sí, lo tienen. Nuevamente, un poco más que eso. Entonces, va por encima. Hacemos un bucle. Abajo. Abajo y arriba. ¿Ok? Ya. De tal manera que las muñecas quedan con un nudo ahí medio raro atadas, ¿ok? Sin soltar, vamos a voltear esta mano, tener la cuerda sin soltarla, y esta nos va a hacer el efecto de el nudo, sin soltar las puntas. Ok. Hagan ustedes. No, yo me rindo, a mí las manualidades no salían.
Es más, no sé si me voy a soltar de acá. Ay, así. Uy, muy bien, Valentina. Felicitaciones. Ok, sí, salió ahí con... Parece fácil, Como fue combo. decía el monstruo de la soga, Wow. pero es difícil. Y sí le creo, este monstruo se construyó durante años. Él no surgió tejiendo mochilas tipo Wayuu. Él no surgió porque hubiera sufrido maltrato en su infancia. No tenemos información al respecto. De hecho, era el menor de 11 hermanos, más o menos. 2 de ellos fallecieron. Uno dice que en unas circunstancias de violencia. No hay abuso sexual, por eso tampoco se encuentran elementos sexualizados en la escena. Tal vez hubo unos temas de negligencia en la crianza, tal vez, es una presunción. Pero el monstruo se forma porque él decide ser malo, él decide entrar con la maldad y hacer esto tan macabro con los nudos. Eso es preliminarmente lo que podemos concluir. Edwin, de todo lo que sabe del tema. No, pues primero sumarme a lo que tú estás diciendo. A veces tenemos un imaginario un poco distorsionado, fantasioso también, a raíz de las películas, de estos asesinos en serie, pero no podemos olvidar que están surgiendo en nuestro territorio y que no hay un único factor que los lleve por ese camino, aunque sí hay un único factor clave que es la decisión de cruzar esa línea, no solo de lo legal, sino también de lo moral, de concebir, y esto es un patrón casi que en la violencia colombiana, de concebir que mis intereses, mis deseos, me ponen en un lugar de superioridad sobre el de los demás. Y entonces, en consecuencia, yo puedo hacer con los demás lo que yo desee. Este caso es muy particular, claramente, y te voy a decir, Belisario, celebro y felicito que por fin estemos abordando estos casos, a estos individuos desde la ciencia, porque hay mucha especulación y además, seamos honestos, también perdimos muchas oportunidades académicas desde el conocimiento. Yo sé que algunos dirán, no, eso es mejor que ya no respiren aire, ¿para qué? Pero resulta que tú has tocado un punto clave. Hay que aprender de ellos para saber cómo actuar, eventualmente prevenir, pero principalmente cómo actuar. Y no pasó con Luis Alfredo, no pasó con Manuel Octavio, pero ahora que tienes la posibilidad, que tiene todo este equipo la posibilidad de acercarse a él y de examinarlo desde la ciencia y sacar ahí elementos importantes para la sociedad en general, lo celebro, de verdad te felicito. Muy por allá en el fondo dice, qué envidia, pero al final sé que ese conocimiento se comparte. Exactamente, se comparte y ojalá no se quede ahí porque hay muchos, tal vez no como él, pero sí hay muchos y es importante que conozcamos cómo cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Edwin, gracias por aceptar la invitación A ustedes por la Operación invitación. Crimen, al doctor Belisario y a todos ustedes que siempre están ahí. Muchas gracias.